Muy buenas noches, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Un privilegio para mí el poder dirigirme a ustedes para compartir otro estudio más de la palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar como es nuestra costumbre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de ser hijos tuyos y de tener esa salvación tan grande por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro formador, Señor. Tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestra provisión. Señor, te bendecimos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y no tenemos ninguna duda de que tú nos seguirás ayudando para que en nosotros, Señor, se realicen esos planes de bien y no de mal que tú tienes para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, Señor, y tantas otras características tuyas para con nosotros, tus hijos, Señor. Y te damos gracias también por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor. Te damos gracias también por haber enviado a nuestros corazones tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, enseñarnos, fortalecernos, ayudarnos en todas las cosas, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, ataduras, argumentos y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe tu palabra y la siembre y establezca en nuestro corazón para que produzca fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a sembrar en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta noche, Señor. Gracias por ello, porque es para nuestra bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder estar conectados con ustedes en esta noche para compartir de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir desarrollando nuestro tema que iniciamos el día de ayer, de amarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué estamos tratando este tema? En primer lugar, porque es un mandato de la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40, donde la palabra de Dios nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en Marcos capítulo 12, versículo 31, entre otros pasajes, también nos reafirma exactamente lo mismo. Dice Jesús: este es el principal mandamiento, y el de amar al Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ayer comentábamos que tradicionalmente el amor a nosotros mismos ha sido mal entendido como un amor egocéntrico, como autoestima, como amor propio. El autoestima y el amor propio son construcciones humanas, construcciones del ego, para autocomplacerse, autogratificarse y autoexaltarse, por un lado. Por el otro lado, ese es el amor egocéntrico. El amor de Dios es el amor con el que Dios nos manda a amarnos es totalmente diferente. ¿Por qué esa diferencia? Porque en nosotros hay un verdadero yo
y un falso yo. Ayer veíamos que el verdadero yo es el espíritu en nosotros, es nuestra esencia, mientras que el falso yo es el ego. El falso yo es una construcción humana que derivada de la desobediencia al Señor. Por ello es necesario cambiar nuestra manera de pensar del egoísmo y el egocentrismo al verdadero amor. Y por un lado, por el otro lado, ¿cómo transformar nuestra manera de pensar? Romanos capítulo 12. Versículo 2 nos dice que no pensemos como piensa el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es aplicable al concepto de amarnos a nosotros mismos. En cuanto a esa diferencia entre el falso yo y el verdadero yo, la palabra nos lo dice, nos lo enseña muy claramente. En Juan 3:30 nos dice que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿A qué se refiere en el yo mengüe? Se refiere a ese falso yo, al ego. Lo dice también Mateo 16:24 al 26, que es necesario que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, porque el que quiera ganar su vida terrenal la perderá, mientras que el que pierda su vida terrenal ganará la vida eterna. Por el otro lado, parecería una contradicción en la palabra de Dios, que por un lado nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y por el otro lado nos dice que nos amemos a nosotros mismos. No hay ninguna contradicción. El problema se da en el español porque el falso yo se traduce también como mí mismo. Pero en el griego son dos palabras diferentes. El falso yo es el ego, mientras que el verdadero yo es el ser espiritual que nosotros somos. Entonces, la aparente contradicción se da por un problema de traducción, porque en el español no hay una palabra para definir el yo espiritual. Así que por ello esa es aparente contradicción, pero no hay ninguna contradicción en la palabra. Nos llama y eso lo necesitamos tener claro, la palabra de Dios nos llama a crucificar, a negar, a hacer disminuir el ego, mientras que nos llama a amar el yo espiritual. ¿Cómo amar el yo espiritual? ¿Y qué significa amar el yo espiritual? Ayer hablábamos que la primera forma de amarnos a nosotros mismos, de amar al yo espiritual, es recibir la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación produce vida, mientras que la no salvación, es decir, vivir en el pecado, produce muerte. Hoy vamos a entrar al tema de cómo desarrollar el señorío de Cristo en nosotros para que nuestro yo vaya menguando y adicionalmente a eso el yo falso, el ego, vaya menguando y nuestro yo verdadero, el yo espiritual, se vaya fortaleciendo. Después de la salvación, lo siguiente que necesitamos hacer para desarrollar el señorío de Cristo en nosotros es meditar en la palabra, porque meditar en la palabra nos renova el entendimiento, y no es lo mismo leer la palabra que meditarla. No es lo mismo que nosotros tomemos o solo tengamos nuestra preferencia en ciertas partes de la palabra de Dios y no en toda. ¿Por qué razón? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, es decir, para una vida abundante. Por ello es importante la meditación en la palabra, tener en la palabra de Dios nuestro alimento diario, constante, permanente, y no solo leerla, sino meditarla y ponerla por obra. En Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22, la palabra nos enseña lo siguiente. Dice:
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Notemos los beneficios. Dice, son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Pero la palabra de Dios aquí también nos enseña cómo meditar en la palabra de Dios, cómo acercarnos a ella. Primero dice, está atento a mis palabras. Y en los estudios acerca de cómo abordar la Biblia, vimos que la palabra nos llama a no solo a leerla, sino a escudriñarla y a meditar en ella. Entonces, estar atento a la palabra de Dios significa observar atentamente, leerla atentamente, número 1. Número 2, entender lo que nos está diciendo, que significa cómo aplicar esa palabra de Dios en nuestras vidas, en todas las circunstancias, en todas las áreas, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida personal, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, con el dinero, con las circunstancias de la vida, etc. La palabra de Dios nos enseña acerca de todos esos temas, pero necesitamos estar atentos, es decir, ponerle atención, observar bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios y además meditar en ella para entenderla y saber cómo aplicarla en cada una de las áreas de nuestra vida. Y por el otro lado también nos dice, no se aparten de tus ojos las palabras, la palabra de Dios. Y no apartarse de nuestros ojos significa verla constantemente, leerla constantemente. No basta darle a la palabra de Dios 10, 15, 20 minutos al día. Recordemos lo que dice la palabra. Jesús mismo nos lo enseña en Mateo capítulo 4, cuando la tentación en el desierto. Él dice y nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que alimenta y fortalece nuestro verdadero yo, nuestro yo espiritual, nuestra esencia, es alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Si alimentamos el cuerpo 3 veces al día, pues deberíamos alimentar nuestro verdadero yo, nuestro ser esencial, por lo menos 3 veces al día con la palabra de Dios y tomar tiempo para leerla atentamente, para meditarla y para entenderla. De esa manera nuestro yo espiritual, nuestro verdadero yo, se va a ir fortaleciendo. Por el otro lado, también nos dice que las guardemos en el corazón, es decir, no solo necesita estar en nuestra mente, sino estar en nuestro corazón. ¿Y cómo baja a nuestro corazón la palabra de Dios? Entra por nuestra mente, pero debe bajar a nuestro corazón. ¿Y cómo baja a nuestro corazón? A través de la meditación y a través de la práctica. La palabra de Dios se debe convertir en nosotros en un estilo de vida. No nos sirve de nada conocer la palabra y no aplicarla, pero para aplicarla hay que guardarla en el corazón. De este pasaje es de donde yo deduzco una observación que le hago a todas las personas y se las hago hoy a ustedes. La mejor Biblia no es la que está aquí, porque de aquí no me sirve de nada. Aquí, este es solo un instrumento que Dios permite para que yo pueda interiorizar la palabra. La Biblia más útil, la mejor Biblia que usted y yo poseemos es aquella que tenemos guardada en nuestro corazón, que está atesorada en nuestro corazón y que se convierte en una práctica de vida, porque la práctica de la palabra nos lo enseña este mismo pasaje que estamos leyendo, que es Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22. La palabra es vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y ese hallar significa buscar la palabra de Dios. Necesitamos buscar atentamente la palabra de Dios.
y el salmista entendía perfectamente esta enseñanza de la palabra, porque él dice, en uno de los salmos escribe que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así su alma clama por Dios. Y cómo se alimenta ese ser interior, ese ser espiritual, esa esencia verdadera mía, el yo verdadero que es el espíritu, pues se alimenta de la palabra de Dios. Por eso él clamaba por la palabra de Dios, así como el siervo clamaba o clama por las aguas en el desierto. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, que usted si usted le ha dado seguimiento a todas estas transmisiones, sabe que es uno de mis versículos favoritos. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por lo tanto, mire, la meditación de la palabra, este versículo nos enseña también dos cosas importantes. La meditación de la palabra va a fortalecer nuestro ser interior, nuestro yo verdadero, nuestra esencia. Entonces va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, nos va a ir bien, vamos a tener vida. Y por el otro lado, el tener la palabra constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, meditándola, va a apartarnos de todo lo que no es vida, es decir, del consejo de malos, del camino de pecadores, de la silla de escarnecedores o burladores. Entonces nos va a apartar del mal y nos va a llevar hacia la vida, nos va a apartar de lo que no es vida, porque la paga del pecado es muerte, y el camino de pecadores, el consejo de los malos y la silla de escarnecedores es maldad, y eso produce muerte. Entonces la palabra nos va a apartar de eso y nos va a llevar a tener vida abundante, vida fructífera, vida próspera, vida plena, vida abundante. Entonces, por ello, meditar en la palabra de Dios y aplicarla nos dará vida abundante. Romanos 12:2, que ya lo vimos y lo vamos a repetir, la lectura de ese pasaje nos habla también de lo mismo, de la necesidad de cambiar nuestros pensamientos que vienen de ese yo falso, de ese ego, por la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la palabra de Dios nos está indicando en este pasaje es que por la palabra y por el Espíritu destruyamos todas esas formas de pensamiento que se traducen en formas de comportamiento que vienen del ego, de ese yo falso, de esa construcción que el mundo, la cultura establece en nuestra mente, que las destruyamos mediante la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 nos hablan de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Porque la obediencia a Cristo es vida. La palabra es vida a todo nuestro ser, vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, por ello es necesario la obediencia a la palabra de Dios. Pero para obedecer a la palabra de Dios necesitamos
antes destruir esas fortalezas, esos argumentos y esas mentiras que la cultura, el medio ambiente formó en cada uno de nosotros, que son contrarias a la palabra de Dios y que han sido absorbidas por el falso yo para autocomplacerse, autogratificarse y autoexaltarse en rebelión a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me transforma mi manera de pensar. La palabra al transformar mi manera de pensar, va a transformar mi manera de vivir, y al transformar mi manera de vivir, voy a vivir en esa vida plena, abundante, próspera que Dios tiene para mí. Mientras que si yo mantengo los pensamientos del falso yo, los pensamientos del ego, esos pensamientos egocentristas me van a llevar a la muerte. Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión. A ese yo falso, al ego, le parecen derechos en su propia opinión, ni modo, porque se beneficia de ellos, se autocomplace, se autogratifica, se autoexalta, pero que al final producen muerte, no vida. Entonces necesito renunciar. Si yo verdaderamente me amo a mí mismo, necesito renunciar a toda esa forma de pensar del ego que me lleva a la muerte y sustituir mi forma de pensar por lo que dice la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, porque entonces voy a hallar la vida y va a ser medicina a todo mi cuerpo. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, nos da otra razón importante de que amarnos a nosotros mismos es amar la palabra de Dios, es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, es meditar en la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32 dice la palabra, y esta es una enseñanza de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amarme a mí mismo es desear la libertad de lo que me produce muerte, la libertad del pecado. Entonces, por ello, amarme a mí mismo es meditar en la palabra de día y de noche, pensar constantemente en la palabra de Dios, buscarla constantemente, observarla, entenderla y aplicarla. Eso va a traer vida y libertad a mí. No buscar la palabra de Dios, no tener en la palabra de Dios mi delicia, no buscar constantemente la palabra de Dios, no es pereza. La pereza es una actitud que me impide ir a la palabra de Dios. La verdadera razón de por qué no soy constante, persistente, permanente en la búsqueda de la palabra de Dios es porque no me estoy amando a mí mismo. Porque no estoy buscando la vida. Y si no estoy buscando la vida, estoy pensando todos los pensamientos del ego, de ese falso yo. Y por lo tanto me conduce a la muerte, me conduce a la corrupción. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8 dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, mas el que siembra para la carne, para ese falso yo, para ese ego, para esa parte perversa y engañosa más que todas las cosas, para la carne, entonces voy a cosechar corrupción. Amarme a mí mismo es querer cosechar vida, y la vida la cosecho a través de la meditación de la palabra de Dios, que me va a llevar a transformar mi pensamiento de los pensamientos del falso yo, del ego, a los pensamientos del verdadero yo, el espíritu. Y finalmente, Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, nos insiste también en el mismo tema. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, esa vida egocéntrica, esa vida del yo falso,
despojaos del viejo hombre, del ego, del yo falso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos que dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente puede estar influida por el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu que trae vida, o bien a través del espíritu diabólico, demoníaco, que se manifiesta a través del ego falso y que me conduce a la muerte. Por ello es importante despojarme de ese viejo hombre, del yo falso, del ego, y vestirme del nuevo hombre, que es el espíritu creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad me hace libre, la justicia trae las añadiduras a mi vida, trae todo lo que necesito a mi vida. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Buscar el reino de Dios significa buscar la palabra, porque la palabra es justicia, la palabra es justa. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la palabra, porque buscar el reino de Dios también significa estar bajo el señorío del rey, y el señorío del rey y el rey de ese reino es Jesús. Y Jesús es la palabra encarnada. Por lo tanto, buscar el reino de Dios es buscar la palabra, observarla, entenderla y aplicarla en mi vida, y entonces voy a vivir en la justicia, y como resultado de ello, de la obediencia, va a venir la bendición. Recordemos que hemos estudiado bastante ampliamente que esa división que se hace en la palabra entre mandamientos y bendiciones es una separación ficticia. ¿Por qué? Porque el mandamiento siempre implica una bendición, mientras que la desobediencia implica una corrupción. Y por el otro lado, toda bendición está ligada a un mandamiento, y eso nos lo enseña Deuteronomio 28 del 1 al 14 en el Antiguo Testamento, que si nosotros, dice la palabra, que si nosotros leemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Y también lo dice tercera de Juan 2 en el Nuevo Testamento: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado, que vivas en la bendición plena y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es una repetición de lo que nos enseña Proverbios 4:20 al 22, dicho de otra manera. Recordemos que dice que en Proverbios 4:20 al 22, que estemos atentos a sus palabras, que inclinemos oído a sus razones, que no se aparten de nuestros ojos, que las guardemos en nuestro corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En conclusión, amarnos a nosotros mismos es amar y meditar en la palabra, renovar nuestro entendimiento, porque eso va a traer vida y vida abundante a cada uno de nosotros. No amarnos a nosotros mismos es seguir los caminos de ese ego, de ese yo falso que nos llevan a la muerte. Por el otro lado, amarnos a nosotros mismos es desarrollar también el señorío de Cristo en nosotros. Eso va paralelo a la meditación de la palabra. En la medida en la que meditamos la palabra, tenemos en la palabra nuestra delicia, la vamos guardando en nuestro corazón y la vamos practicando, vamos desarrollando el señorío de Cristo en nosotros. ¿Qué significa desarrollar el señorío de Cristo en nosotros? Aparte de buscar y meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, primero que nada significa rendirnos a su buena voluntad, agradable
agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Dios tiene el perfecto control de todas las circunstancias de nuestra vida. En lugar de tratar de manipularlas, controlarlas, transformar las circunstancias, lo que necesitamos es entender que el Señor tiene control perfecto de nuestras vidas y que las circunstancias que estamos viviendo, principalmente cuando son circunstancias desagradables, problemáticas, el Señor lo que quiere es mostrarnos aquellas áreas de nuestra vida que todavía están sujetas a ese yo falso, que busca su autocomplacencia, su autogratificación y su autoexaltación y todos los autos que se nos puedan ocurrir, que nos demos cuenta que estamos siendo controlados por ese ego y entonces lo neguemos, nos sometamos a la voluntad del Señor y permitamos que por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, esas circunstancias formen el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es el carácter de Cristo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y entonces esas cosas, en lugar de ser problemáticas, van a obrar en nuestro beneficio, van a ser para nuestro bien. No hacerlo así, querer manipular, controlar, transformar las circunstancias, es decir, hacer nuestra propia voluntad en medio de las circunstancias, eso lo que va a traer a nuestras vidas es muerte. No muerte física, pero sí muerte en el alma y va a contristar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque va a traernos problemas emocionales, problemas mentales, problemas espirituales. ¿Qué problemas emocionales o mentales? Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la angustia, el temor, la depresión, la obsesión, la compulsión, todas ese tipo de cosas que afectan negativamente nuestra alma, nuestro corazón. Por un lado, por el otro lado también nos va a traer problemas materiales, problemas económicos, por ejemplo, nos va a traer problemas relacionales. Si estamos en emociones negativas, nos vamos a relacionar negativamente con los demás. Pero también nos va a traer problemas espirituales y esto se manifiesta, esto es bien claro en nuestras vidas, solo necesitamos recordar. Cuando estamos angustiados, estresados, deprimidos, obsesionados, compulsivos, etcétera, etcétera, nuestra relación con el Señor se distancia, no porque Él se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Estamos a través de vivir esas cuestiones del ego falso, estamos contristando nuestro espíritu, le estamos quitando espacio en nuestra vida, a nuestro espíritu, y por lo tanto nuestra comunicación con el Señor se ve afectada. Cuando estamos angustiados, es cierto, puede ser que oremos al Señor, pero estamos orando por estrés, por ansiedad y solo presentamos nuestra petición, nos vamos de ahí y comenzamos a pensar en el problema y en las circunstancias y en cómo hacer para controlarlas, para manejarlas, para modificarlas, para defendernos, para un montón de cosas. Ya no estamos pensando desde nuestro verdadero yo, desde nuestro espíritu, sino que estamos pensando desde nuestro falso yo, desde el ego. Y eso va a traer, eso es lo que trae muerte a nosotros, porque estamos debilitando nuestro verdadero ser, nuestra esencia, nuestro yo verdadero, que es nuestro espíritu. Entonces, por ello, es importante que nosotros nos rindamos nuestra voluntad al Señor. El Señor Jesucristo nos lo enseñó muy claramente en el momento antes de ser apresado. Recuerdan que después de la última cena el Señor va al monte de Getsemaní a orar con sus discípulos. Y Él en su oración nos dice algo: Señor, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Era una circunstancia negativa, una situación problemática. Sin embargo, Jesús al final
dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que al hacer la voluntad de Dios, al afrontar las circunstancias desde el hombre espiritual, desde la palabra de Dios, eso iba a traer bendición. ¿Y qué es lo que sucede después? El Señor pasa por todo lo que es la pasión, la crucifixión, el estar 3 días en la tumba. ¿Y qué pasa? Al final, el resultado es que el Señor, una vez que resucita el Padre, le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo esto, y le da toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo hace Señor de todas las cosas. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor no solo recupera toda su gloria, sino que además de ello recibe una bendición adicional. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, en medio de las circunstancias, en lugar de simplemente tratar de transformarlas por nosotros mismos y no seguir la voluntad, cuando nosotros en las circunstancias seguimos la voluntad de Dios y no tratamos de transformarlas a nuestra voluntad, al final esas circunstancias van a terminar en lo mismo que sucedió con Jesús. No solo es restaurado, recupera toda su gloria, recupera todo lo que aparentemente se había perdido, sino que además de ello recibe más de la cuenta. Lo mismo pasó con Job. Job, cuando pasa por la tribulación, al final esa tribulación obra para bien de él en lo espiritual, porque ya no solo conoce al Señor de oídas, sino lo conoce personalmente, tiene una mayor revelación, entendimiento y conocimiento de Dios. Y adicionalmente a eso, el Señor le restaura todo lo que perdió, lo que había perdido antes a raíz de esa tribulación o circunstancia negativa, pero se lo devuelve multiplicado, se lo devuelve al doble. Así que vale la pena vivir bajo la voluntad de Dios, no tratando de hacer la voluntad de ese falso yo, de ese ego, sino rendirnos a la voluntad de Dios. Siempre rendirnos a la voluntad de Dios nos va a traer bien. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto significa el rendirnos a la voluntad de Dios. El renunciar a nuestra voluntad y rendirnos a la voluntad de Dios significa obediencia a Dios, y la obediencia a Dios nos trae bendición. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 22 al 23. La palabra de Dios dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, aquí vemos claramente un efecto nocivo, dañino, trágico de lo que significa seguir el yo. Dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿De dónde viene la rebelión y la obstinación? La rebelión y la obstinación viene de nuestro falso yo, de ese ego engañoso y perverso. Seguir el ego engañoso y perverso es rebelarnos contra la voluntad, contra Dios y contra su voluntad. Y eso se llama rebelión. Y persistir en la rebelión es obstinación. Y la rebelión y la obstinación son equiparados como pecados de adivinación y como ídolos e idolatría. ¿Por qué razón? Porque en cuanto a la rebelión, estoy adivinando el resultado
de mi rebelión. Entonces, o estoy previendo un resultado de mi rebelión, y eso es adivinación, número 1. Y número 2, cuando persisto en la rebelión, se convierte en obstinación, y la obstinación es levantar el yo falso, el ego, a la categoría de un ídolo y rendirme a él, por lo tanto, idolatría. Por eso yo he insistido muchas veces que el ego es el mayor fabricante de ídolos, comenzando por sí mismo, por el ídolo de sí mismo. Y de ese ídolo de sí mismo, para protegerse, para mantenerse a salvo, crea otros ídolos, va creando otros ídolos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autodeterminación, la autoestima, el amor propio, el libre albedrío, etcétera, etcétera. Todos esos son engaños del falso ego para seguir haciendo, o del falso yo, que es el ego, para seguir haciendo lo que se le da la gana. Autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación. Todas esas cosas, entonces, son los ídolos que el ego va creando para protegerse y para seguirse alimentando. Incluso el ídolo de una falsa idea de Dios, que no es conforme a la voluntad, a lo que la palabra de Dios nos enseña. O un Dios extremadamente severo al que hay que tenerle pánico, o un Santa Claus regalón, el que solo ya no le importa que ella haga yo con mi vida libre albedrío, que de todos modos me va a bendecir. Eso no es así. La palabra de Dios no lo enseña de esa manera. Esos son conceptos que vienen de la cultura, que vienen del medio ambiente, que es rebelde y obstinado en contra de Dios. Entonces, el rendirnos a la voluntad de Dios significa obediencia, y la obediencia trae bendición a nuestras vidas, mientras que la desobediencia, en este caso, por ejemplo, en el caso de Saúl, dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Es decir, perdió la bendición. Se perdió la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición viene por la obediencia. La desobediencia trae corrupción, trae pérdida de bendiciones. Entonces, por eso necesitamos vivir en la obediencia, porque la obediencia nos trae bendición, mientras que la desobediencia nos hace perder bendiciones, corrupción, y al perder bendiciones perdemos vida. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos significa también obediencia a la palabra de Dios. El verdadero amor a nosotros mismos no es amor propio, no es autoestima, es rendirnos al señorío de Cristo plenamente. Y rendirnos al señorío de Cristo significa ser salvos, buscar la palabra de Dios constantemente, reconocer en todo la voluntad de Dios, para permitir que el Espíritu Santo transforme fortalezca nuestro ser interior, nuestro verdadero yo, y las cosas que suceden a nuestro alrededor obren para bien. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, también nos enseña acerca de la bendición de la obediencia. Ya lo hemos mencionado, pero ahora vamos a leerlo en su contexto. Dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire lo que dice el pasaje. Veámoslo atentamente. Dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Autocomplacencia, autogratificación. Porque los gentiles, los que operan bajo el ego, bajo ese yo falso, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Es decir, Él nos las va a dar. No necesitamos buscarlas por nosotros mismos.
la autocomplacencia, la autoexaltación, la autogratificación. No necesitamos seguir al yo falso para obtener esas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que necesitamos y Él nos lo va a dar. ¿Qué tenemos que hacer entonces en primera instancia? Negar ese seguir al yo falso, al ego, que nos va a traer afán, ansiedad, frustración, decepción, etc. Y buscar el reino de Dios, el señorío de Cristo, rendirnos a su voluntad y buscar la palabra de Dios para vivir en la justicia. Y entonces todas estas cosas no serán añadidas. El Señor nos quiere dar todo para que lo disfrutemos. El Señor no es enemigo de eso. Dice que Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos lo quiere dar, pero es en su voluntad, en la obediencia a Él, en su tiempo. No es cuando nosotros lo queremos. Mire, el yo falso, el ego, ese parece, el yo falso, el ego, quiere las cosas cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Todo es yo-yo. Sin embargo, el Señor nos quiere dar todas esas cosas, pero en su tiempo, para que en todas las cosas todo obre para bien. Dice la palabra que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Él va a darnos todas las cosas en su tiempo. Cuando esas cosas sean para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento en el reino de Dios, para el fortalecimiento de nuestro verdadero yo, el yo esencial que es el Espíritu. Así que por ello necesitamos esperar en el tiempo de Dios, rendirnos a su voluntad, rendirnos a su señorío, comenzando por reconocer la salvación que tenemos en Él, y la salvación implica también reconocer su señorío. No es solo perdón de pecados y vida eterna, es que la salvación depende del señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice: esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. La salvación depende del reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas, y el señorío de Cristo significa vivir en obediencia a Él. No hay salvación sin señorío. Hoy todos quieren la salvación, pero no quieren el señorío. Pero no hay salvación sin señorío. Yo no puedo tenerla. Jesús no puede ser mi Salvador sin que sea mi Señor. Y ese señorío, la salvación es una puerta, pero también es un camino. Recordemos lo que vimos ayer. Jesús es la puerta, pero también es el camino, es la verdad y es la vida que nos lleva al Padre. Y en el Padre está la plenitud de todas las cosas. Por lo tanto, no solo necesitamos ser salvos, que es cruzar la puerta, pasar por la puerta, sino caminar el camino. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y el resultado entonces es vida, porque los que hayan la palabra tendrán vida y será medicina a todo su cuerpo. Por lo tanto, desarrollar el señorío de Cristo en nuestras vidas, rindiéndonos a su voluntad, renunciando a nuestra propia voluntad y obedeciendo la palabra de Dios, es amarnos a nosotros mismos, porque eso va a traer vida y salud a cada uno. No hacer esas cosas significa que no nos estamos amando lo suficiente a cada uno de nosotros. No estamos cumpliendo verdaderamente el mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice: ámame con todo tu ser, e igualmente ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Es con todo nuestro ser.
no parcialmente, no solo en ciertas cosas o a nuestra conveniencia, es amarnos plenamente. Por eso esta serie, para quitar esos malos entendidos, esa confusión que hay, que de hecho amarnos a nosotros mismos nos enseña mucho en las iglesias precisamente por esa confusión, porque amarnos a nosotros mismos se confunde con ese amor egocéntrico que es la autoestima o el amor propio, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Amarnos a nosotros mismos es renunciar a la autoestima o al amor propio para asumir el señorío de Cristo en nuestras vidas, vivir la obediencia a la palabra de Dios y cosechar vida y vida en abundancia. Derivado de lo anterior, también podemos decir que amarnos a nosotros mismos es rendirle al Señor todo. Lo que podemos, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 nos lo enseña muy claramente. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Eso significa aquellos que están tratando de controlar las circunstancias, las relaciones, todas las cosas a su alrededor y no lo están logrando. ¿Por qué razón? Porque no lo van a lograr, porque las circunstancias no están bajo nuestro control. La vida no está bajo nuestro control, la vida está bajo el control de Dios. Y tratar de luchar en contra de eso es gastarse, es afanarse. Y eso no produce descanso, pero el Señor nos da la solución. Lleven mi yugo, lleven mi señorío, lleven la obediencia a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso para amansar esos deseos del ego de controlarlo todo y de beneficiarse de todo a sí mismo. Y humilde de corazón. Humildad significa rendirme a Cristo. Y entonces voy a hallar descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, la obediencia y la desobediencia cuestan lo mismo, pero no producen los mismos frutos. Obedecer o desobedecer es el resultado de una decisión. La obediencia es la decisión de mi verdadero yo, de mi yo esencial, de mi yo espiritual. La desobediencia es la decisión de ese falso yo, del ego, de engañoso y perverso, de la carne. Cuesta lo mismo decidir por el bien que por el mal, pero los efectos son totalmente diferentes. Y mire esto más: obedecer la palabra de Dios es fácil y no pone carga, mientras que obedecer al ego es difícil y pone carga. Por eso la gente se afana, está afanada, está angustiada, está estresada. Eso es una carga, no trae descanso, trae intranquilidad, insomnio, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque seguir al ego no trae vida, trae corrupción. Pero seguir a Dios a través de fortalecer mi ser espiritual, mi verdadero yo, mi espíritu, eso va a hacer que mi vida sea fácil y ligera. No quiere decir que no van a haber problemas. Pueden haber problemas, pero va a ser fácil vencer esos problemas, porque estoy bajo la voluntad de Dios. Y al estar bajo la voluntad de Dios, su carga va a ser ligera y su yugo va a ser fácil. Va a ser fácil vivirlo. Insistir en vivir bajo el yo falso, bajo el ego, dándole gusto al ego, es muerte.
es dificultades, problemas, estrés, angustia, emociones negativas, sentimientos negativos, pensamientos negativos, y eso afecta nuestra vida de una manera significativa, contrista nuestro verdadero yo, el desarrollo de nuestro verdadero yo, de nuestro yo espiritual, de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu, y por lo tanto nos complica la vida. Entonces, amarnos a nosotros mismos es vivir bajo la voluntad de Dios, y vivir bajo la voluntad de Dios significa desarrollar el señorío de Cristo, y desarrollar el señorío de Cristo significa cambiar nuestra manera de pensar, buscando la palabra, meditándola y aplicándola en nuestras vidas. La obediencia es amarnos a nosotros mismos, la desobediencia es no amarnos a nosotros mismos, porque la obediencia trae vida, la desobediencia trae corrupción. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les recuerdo que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, nos haga el favor de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para los demás. Y les recordamos también los 2 recursos que tenemos a su disposición para edificar su vida, que es nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, donde están enseñanzas en video y en audio, y además los bosquejos, aunque ahí hay nada más alrededor de unas 200, más o menos 250 enseñanzas. Sin embargo, también está el otro recurso, que es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, donde hay alrededor de unos 2.300, 2.500 bosquejos de enseñanzas para edificar su vida, y todo ello para que nos preparemos para ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, que va a vivir con el Señor en la eternidad, y por la cual Él volverá pronto, ya sea que venga en el arrebatamiento o porque en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a partir con Él, y necesitamos estar preparados. Todos estos recursos son para ello, son de acceso gratuito, usted no tiene que pagar absolutamente nada, así que están a su disposición para su edificación, exhortación y consolación, y le animamos a visitarlos y a buscar en ellos lo que usted necesite para edificar, exhortar y consolar su vida. Muy bien, mis amados hermanos, como anuncio, solo resta invitarlos el día de mañana para nuestra siguiente transmisión, para seguir desarrollando este tema de amarnos a nosotros mismos, que todavía hay mucho más para poder compartir, y los esperamos a las 8 de la noche. Y ahora vamos a cerrar nuestra transmisión orando. No se retire, vamos a orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por estar trayendo a nuestras vidas clarificación acerca de cuáles son las cosas que necesitamos hacer, Señor, para amarnos a nosotros mismos y para negar a ese falso yo engañoso y perverso que nos lleva a la muerte y a la corrupción, Padre. Señor bendito, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es camino, verdad y vida, y los que la hallamos, Señor, a tu palabra, tendremos vida y además salud, porque será medicina a nuestros cuerpos. Bendecimos, Señor, te bendecimos a ti, bendecimos tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos enseña, nos guía y que establece esa semilla de tu palabra en nuestros corazones para que produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria nuestra y para gloria tuya, y vida para bendición nuestra, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, libre y confiadamente, Señor, entrando al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, levantamos primeramente delante de ti a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa y tu Espíritu Santo estén sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, Señor, y preso de ataduras, argumentos, razonamientos y fortalezas del enemigo, Señor. Y te pedimos también, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor,
En esta hora también levantamos a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, acogidos a tu palabra que dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Y te pedimos, Padre, por aquellos de los nuestros que todavía no se han convertido a ti, Padre, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, Señor, y se conviertan de sus malos caminos y sean parte de tu familia, Señor, sean adoptados como hijos tuyos, Padre. Señor, te pedimos también por aquellos que su amor se ha enfriado, Padre, para que el Espíritu Santo avive ese fuego, Señor, de nuevo en sus corazones, y los que se han debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, en la fe, para que permanezcan firmes, Señor, en medio de estos días malos. Y también, Señor, por aquellos que por alguna razón decidieron seguir el camino del Hijo pródigo, Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y vuelvan en sí, Señor, y regresen a tu casa, a la casa del Padre, Señor, para que todos juntamente seamos edificados como es iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, que tú, Señor, recogerás en algún momento en los próximos años, Padre. Señor, también te pedimos por cada uno de los ministros del Evangelio, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Padre, para que tú, Espíritu Santo, Señor, los traiga al conocimiento de la verdad plena, absoluta, Señor, y que volvamos al consejo completo de la palabra si alguno se hubiere extraviado, Señor. Padre, que seamos predicadores, Señor, de tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor, que es nuestra santificación, porque sin santificación nadie verá al Señor, Padre. Señor, que preparemos a tu iglesia, Señor, para la eternidad, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos para cada uno de nosotros en esta noche que nos des un descanso reparador, Señor, en nuestros cuerpos, y que tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, ministren nuestro espíritu, nuestro ser interior, Señor, haciendo vida esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nosotros, no solo hoy, Señor, sino en toda nuestra vida, Padre, para que esas semillas se conviertan en un estilo de vida, Padre, y las practiquemos, las pongamos por obra y cosechemos vida y vida abundante. Señor, que el día de mañana cada uno de nosotros amanezca lleno de tu gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza y porque tú hiciste el día de mañana, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias por las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos pedido conforme a tu voluntad, y si pedimos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Padre. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, y por la respuesta a nuestras oraciones, y por lo que has hecho en nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y el día de mañana sea un día de bendición y de fructificación, y esperamos con la gracia de Dios, y si Dios lo permite, que el día de mañana a las 8 de la noche nos volvamos a encontrar para otra enseñanza más. Mientras tanto, les envío un abrazo, saludos, bendiciones y lo mejor de Dios para sus vidas. Buenas noches, que el Señor les bendiga.